Se hace un círculo vicioso donde el protegido no es el estudiante, no es el menor, no es aquel ciudadano más sensible del país, sino el protegido es aquella persona de mayor edad que abusó, que usó su poder, su relación de poder para poder Sí, condicionar y pues, poder intervenir en la mente, en la una pena. emoción socioemocional de los niños. Señor Ocaña, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Manuel, gusto de saludarte, gracias por esta entrevista. Bueno, quiero empezar por el asunto de los docentes que lamentablemente han sido denunciados y en muchos casos sancionados por delitos como el tema de la violación o agresión sexual. Ayer leía un informe en el Diario del Comercio que señalaba que por lo menos 400 docentes previamente sancionados por abuso no fueron destituidos. ¿Cómo se explica esto, señor Ocaña? ¿Cómo se puede entender una situación de esta naturaleza? ¿Qué opinión tiene? En principio, el contexto de justicia que vive nuestro país es precario. En la misma información también nos indican, ¿no?, que un promedio del 99% de casos de docentes que han sido sancionados, investigados en el Poder Judicial o desde el Ministerio Público, solo un 0.4% llegan a ser sancionados y separados. Y eso realmente es gravísimo. Pues estamos en un país donde no se toma en cuenta las necesidades y el cuidado que debemos tener a nuestros niños y niñas. Imagínense esta cantidad se habla que en 5 años, 2017 al 2023, se habrían abierto 2.158 carpetas fiscales, ¿no? Y de los cuales, imagínate, una sanción a 9 personas durante ese tiempo, significa que algo está ocurriendo en el ámbito de los que Sí. investigan y los encargados que deben de Y, resolver. y eso que en O es- y estamos eso como en que la en ese conducta de los lapso, hermanitos, ¿recuerdas, no? sí, claro, y ¿Recuerdas eso que en del ese lapso hermanito? hemos estado educación virtual también, ¿no? Por el tema Sí. del COVID. Imagínese las cifras si es que hubiésemos tenido un 20 normal y un 21 normal, ¿no? La situación sería... Así es, y es lamentable, Manuel, ¿no? Cuando los docentes somos los llamados a cuidar, a proteger la salud integral de los estudiantes, el cuidado de su desarrollo socioemocional. Imagínense, hay un grupo de docentes, mal llamados docentes, que están dedicados a cometer estos actos Y, ilícitos que en realidad están penadas, están sancionadas, y claramente lo indica el artículo 43 de nuestra ley de carrera pública magisterial, 29944, donde indica, por ejemplo, que hay suspensión temporal o hay cese temporal por hechos como estos, que son violación sexual, acoso, todo sí. ello. Y, y- y- Incluso, y desde, y desde las organizaciones representativas, tipo Colegio de Profesores, tipo Sindicato SUTEP y otro más, ¿hay algún tipo de seguimiento, registro de data, trabajo de sensibilización, no sé, fiscalización a quienes forman parte de estas organizaciones, siendo docentes y estando lamentablemente en esta situación? eh, fundamentalmente hacemos una labor de incidencia, de denuncia, de sensibilización y también de promover la buena docencia, que significa efectivamente cuidar a nuestros estudiantes, hacer una buena docencia en la escuela, coordinar con los padres de familia, denunciar en el caso que se presentara estos hechos y exigir también que esa sanción se haga efectiva. Por ejemplo, los directores de las instituciones educativas son los primeros en asumir su responsabilidad cuando ocurren estos temas. Pueden Ujú. ellos destituir y en 45 días la unidad de gestión educativa local debe aperturar proceso y sancionar. Y esa sanción que administrativamente se le da no exime de las responsabilidades civiles y penales que se debe hacer contra estos malos Claro. maestros. Claro, pero ahí Por viene lo que tanto, usted sí, señala, lo que usted señaló al principio, ¿verdad? Claro, hay una sanción administrativa, pero luego viene el asunto del proceso penal y como tenemos un tan deficiente sistema de justicia entre el Ministerio Público, entre el Poder Judicial, resulta que si falta pruebas, que no se ha hecho esto, que no está el perito, que no sé cuánto, que no hay esta asistencia psicológica, que han encontrado que hay una contradicción en una menor, porque a la menor le quieren tomar como si tuviera 40 años y apenas tiene 11, apenas tiene 12, apenas tiene 9, y por supuesto no tiene la precisión que esperaría una justicia tan formal y tan dogmática, tan obtusa, y termina al cabo de tiempo que si por falta de prueba o lo que fuere, dejando
sin sancionar al docente, declarando inocente, y ahí la incorporación por derecho, y se da la incorporación y nunca termina uno de sancionar nada en realidad, ¿no? Se hace un círculo vicioso donde el protegido no es el estudiante, no es el menor, no es aquel ciudadano más sensible del país, sino el protegido es aquella persona de mayor edad que usó su poder, su relación de poder para poder condicionar Sí, y pues, poder intervenir en la mente, en la una pena. emoción socioemocional de los niños. Una Y pena. además, Manuel, aquí quiero precisar un tema. Lamentablemente, el Ministerio de Educación, aprovechando un tema judicial interno del Colegio de Profesores, que ya terminó en una casación, en una sentencia firme de la Corte Suprema, hasta la fecha no autoriza la necesidad de la colegiación para asumir la función docente, porque si eso hubiera, nosotros tendríamos que aplicar nuestro código de ética, donde entre otros justamente está esto: separar a los docentes que cometen actos ilícitos, entre ellos violaciones, acoso, delitos de terrorismo y otros temas. Ok. Y creo que esto sería un gran filtro para Sí. poder separar a esos malos docentes, y a quienes protegen también a esos malos docentes es la administración, porque también eso se da. Y ahora, ¿cómo haríamos los padres para tener una mayor participación, fiscalización? Porque nosotros vamos o mandamos a nuestros hijos al colegio y ponemos a nuestros niños, a nuestros hijos, en manos de un maestro. Pero necesitamos saber más de ese maestro. ¿Cómo acceder, por ejemplo, al legajo del docente? ¿Cómo acceder a los antecedentes del docente? Al legajo, a la información sobre él, pero principalmente antecedentes policiales, penales, judiciales, todo lo que tenga. O sea, tenemos ese derecho. ¿En manos de quién está mi hijo o mi hija en las 4, 5, 7 u 8 horas que va al colegio? ¿Cómo podríamos hacer para participar más y para que la exigencia de que los padres tengamos acceso a la información del docente se haga real, profesor Ocaña? Sí, lamentablemente al momento no hay esa posibilidad de que el docente, de lo que el padre de familia pueda seleccionar al docente de su estudiante, salvo que sea una institución privada. ¿Por qué? Porque una escuela pública, el padre de familia matricula y la institución educativa ubica en función a los apellidos, algunos otros criterios, y no puede determinar quién va a ser el docente de ese estudiante en el año. O salvo que ya estén aulas establecidas y en los años siguientes sucesivamente continúa en la misma aula. Pero eso ocurre en los grandes colegios. Pero sin embargo, en los colegios pequeños, unidocentes, multigrados, alejados del interior del país, ya se sabe quién es el docente, el padre de familia conoce quién es el docente. Sí. Entonces, en esta situación, lo que los padres tienen que hacer es justamente trabajar organizadamente, trabajar con la dirección, trabajar con la administración, participar más activamente en la institución educativa. Y nosotros en esto, el día de hoy, es con una cuestión de primicia, vamos a firmar un importante convenio con lo que es el Observatorio Nacional del Bullying Escolar, que no exime también este tema de la violencia escolar. Y creo que como colegio de profesores, con esa institución o el Observatorio del Bullying Escolar en el Perú, vamos a tener la posibilidad de orientar, por un lado, la organización de los padres, de los docentes, para cuidar y proteger a los menores, Claro. pero por otro lado también denunciar, Sí, sí. no solamente cuando ocurre en la escuela, sino también cuando ocurre en la familia, cuando ocurre en la sociedad. Me Claro. parece que es importante. Claro, pero en el está muy bien lo del bullying, pero en el otro caso estamos hablando de un hecho terrible, ¿no? Dramático. Estamos hablando de delincuentes, porque la violación sexual es probablemente el peor delito que se pueda después de la muerte, para un niño, para un menor. Y en esa relación docente-niño es casi como una relación padre-hijo, ¿no? Y cuando se rompe esa regla de relación, realmente no, yo creo que ahí no merece ningún tipo de perdón, ni administrativo, ni penalmente. Sin embargo, nuestro sistema de justicia da mucho que desear. Debería tener mayor apertura, debería haber un derecho consagrado de los padres, y debería la vida de un docente, sus antecedentes y todo su legajo, su formación, debería ser como un libro abierto al que los padres definitivamente podamos acceder. Por ejemplo, si está inscrito en la relación, en el padrón de maltratadores, si está en la relación de quien no paga pensión de sus hijos, en fin, estas cosas que ayudan un poco a ver en manos de quién está mi hijo y mi hija. Debería ser, insisto, información y libro abierto para que los padres podamos acceder. Una cosa final sobre otro tema.
Minedo ha dicho que va a acudir al Tribunal Constitucional por el asunto de nombramiento automático si el Congreso insiste en la norma, porque esto deja de lado la meritocracia. Desde el Colegio de Profesores, ¿coinciden con la ministra de Educación que el tema del nombramiento automático rompe la meritocracia, la entierra definitivamente? Sí, Manuel, es sobre lo anterior. En primer lugar, actualmente tenemos ya desarrollado una serie de sistemas virtuales, inclusive la inteligencia múltiple, para identificar a los malos maestros y hacerlos conocer públicamente. Eso es importante. En segundo lugar, creo es tiempo de que la sociedad efectivamente aperture su mayor información sobre las malas prácticas a fin de evitar que los docentes usen su poder para poder condicionar a nuestros niños, que es totalmente denigrante y coincido con todo lo que has expresado. En cuanto a lo que es esto del nombramiento automático a los docentes por tiempo de servicio, en realidad no está mal la norma en la medida que reconoce que ese nombramiento debe ser a docentes que hayan aprobado ciertos procesos de un concurso. Sin embargo, lo negativo, lo malo, lo popular de esta norma que aprobaron en el Congreso es que aprobaron en medio de un concurso nacional ya convocado, en pleno desarrollo, en plena ejecución, y colisiona los intereses de los educadores en ambos casos. Y entonces enfrenta innecesariamente a quienes con tanto derecho han postulado, tienen un puntaje en esta oportunidad y están esperando un nombramiento, incluso han pasado la segunda fase, ya dieron las entrevistas correspondientes a las instituciones educativas, ya dieron un resultado. Por tanto, nosotros hemos sostenido siempre, primero, que concluya este nombramiento. Que concluya este nombramiento. Una vez concluido, donde participan también esos docentes que podrían acogerse de otra ley, tienen derecho a nombrarse. Por tanto, si en el caso que terminado todo el proceso de nombramiento aún quedaran las plazas, podría hacerse una nueva evaluación para incorporar a los docentes a las plazas que quedan pendientes. Podría ser, pero creo que el Ministerio de Educación tiene todo el derecho de observar esta norma, porque se está ejecutando en medio de un proceso. Ha sido muy gentil. Helio Caña, decano del Colegio de Profesores del Perú, ha estado con nosotros aquí en Exitosa.